Hola amigos, bienvenidos a la novena temporada de nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Ya esta sería la novena temporada. Me preguntan, bueno, ¿dónde puedo mirar las otras temporadas? Pues aquí en el canal, en el canal de YouTube, F. Bermúdez G. Sin embargo, abajo está mi página web donde de manera ordenada va mostrando cómo es el curso de conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, esta novena temporada va a tener por ahí, no sé, unos 5 o 6 videos. La pasada temporada, la octava, solo tuvo, creo, 4 videos. Entonces, esta va a tener unos videos un poco más que la anterior. Bueno, abajo también encuentran pues la página web legal, otros datos de las redes. Bueno, este primer video lo vamos a dedicar a un tema ya no tan sustancial, sino más procesal, que es el tema de la demanda. ¿Qué es una demanda en derecho? ¿No es cierto? Bueno, un poco pues para los abogados ya expertos dirán, bueno, pues este es un video irrelevante, pero pues para las personas que están iniciándose en el derecho, me parece que este tema es bien interesante, sobre todo porque hay una confusión sobre términos, sobre muchos términos, de lo que significa lo que es una demanda. En primer lugar, bueno, ¿qué es una demanda? ¿Qué es una demanda? Como su nombre lo indica, demanda es una petición. Es una petición que se hace ante un juez para obtener algo, ¿no es cierto? Ahora bien, uno dice, bueno, yo le puedo pedir a un juez que me preste 500.000 pesos. No, son peticiones que obviamente están regladas por la ley y de acuerdo con la competencia del juez, pues el juez va a dirimir el conflicto mediante el cual uno le está pidiendo que resuelva. O sea, realmente, como yo lo dije en la primera temporada, la rama judicial, los jueces están para dirimir conflictos. ¿Y cómo se dirimen los conflictos? Los conflictos se dirimen a través de demandas. O sea, me explico, a través de procesos, pero para iniciar un proceso se requiere una demanda, ¿no es cierto? Entonces, la demanda es eso, es una petición ante un juez para dirimir un conflicto, aunque no necesariamente haya un conflicto, porque hay algo que se denomina la jurisdicción voluntaria, en la cual no necesariamente hay una contraparte, ¿no es cierto? Entonces, digamos que, para no complicar esto, digamos que una demanda es una petición que se hace ante un juez para resolver algo, generalmente un conflicto, pero no necesariamente. Entonces, viene la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda y una acción? ¿Sí? Porque yo creo que las personas que ya están habituadas, ya tienen ciertos estudios de derecho, dicen, bueno, pues yo he escuchado que hablan de la acción civil, que la acción penal, que la acción constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre una acción y una demanda? Entonces, la acción es la facultad que tiene una persona para reclamar algo ante un juez. Eso es una acción. Y eso se materializa a través de una demanda. La demanda ya es el instrumento, la demanda ya es digamos, el documento mediante el cual se lleva a la práctica o se solemniza la acción. La acción es la facultad. La acción es la facultad que tiene la persona para reclamar algo ante un juez. Ya la demanda es la materialización de esa acción. A través de un escrito, puede ser un escrito o también puede ser, hay demandas, en ciertos países se pueden hacer demandas orales, por ejemplo, generalmente son escritas, en la cual se le solicita a un juez que de acuerdo con la ley resuelva un conflicto o conceda un derecho. Digamos que esa ya sería la demanda. Entonces alguien me diría, bueno, pero hay diferentes demandas. Claro, de acuerdo con la acción, porque hay acciones civiles, hay acciones penales, hay acciones constitucionales, hay acciones administrativas. Alguien me dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre una demanda y una denuncia en materia penal? Claro, ¿por qué? Ya voy a explicar la diferencia entre la demanda y la denuncia. ¿Por qué es impropio hablar de demanda penal? Aunque podría decirse, pero realmente en la acción penal lo que existe es una denuncia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo conocimiento de que ha habido un delito, o que ha habido un presunto delito, o que contra mí se ha cometido un delito, yo tengo la obligación o la facultad de denunciar eso ante las autoridades para que realicen una investigación e inicien un proceso penal. Pero resulta que los procesos penales tienen una diferencia, por ejemplo, con los procesos civiles. Y es que en los procesos civiles
hay un demandante y un demandado, que generalmente son particulares, ¿sí? En la acción penal está quien denuncia los hechos y quien investiga los hechos, y quien investiga los hechos es el Estado. El Estado es el que investiga los hechos y si de acuerdo con la investigación determina que efectivamente se cometió el delito, acusa ante los jueces para que sentencia a una persona o declare inocente a una persona de un hecho delictivo que se le está enrostrando. Entonces, la diferencia entre la denuncia y la demanda es que se habla de demanda generalmente en asuntos donde hay dos partes, digamos que son puede ser los particulares o puede ser el Estado, pero en la acción penal, la otra parte, digamos por llamarlo de alguna forma, es el Estado. Es el Estado que está acusando a una persona. O sea, realmente no habrían dos partes, ¿no es cierto? Por eso es que no se habla de demanda penal, sino de denuncia, porque uno está solicitando al Estado que investigue unos hechos presuntamente delictivos que se han cometido contra la persona o contra terceros. Entonces esa es la diferencia entre una demanda y una denuncia. ¿Okay? Se habla de denuncia en materia penal, se habla de demanda en materia civil, demanda en materia constitucional, demanda en materia administrativa o laboral. ¿Ok? Bueno, ¿qué otros requisitos tiene esta demanda? Bueno, generalmente en los códigos de procedimiento, por ejemplo en Colombia pues está el Código General del Proceso, está el Código de Proceso Laboral, está el Código Contencioso Administrativo, determina los requisitos que debe tener esta demanda. Como yo digo, generalmente las demandas son escritas, en la cual se solicita a un juez que dirima un conflicto. Entonces, generalmente las demandas son escritas y tienen una formalidad. Entonces, si yo quiero saber cuál es la formalidad que debe tener la demanda, pues yo tengo que ir al código de procedimiento respectivo. Si es una demanda civil, al Código General del Proceso o al Código de Procedimiento Civil en cada país para mirar cuáles son los requisitos de esta demanda. Se solicita al juez, ¿no es cierto? Muchas veces, generalmente, las demandas se tienen que presentar mediante abogado. Eso es lo que se denomina derecho de postulación. ¿Qué es mediante abogado? Que es un abogado el que va a presentar la demanda en nombre de una persona, en nombre de su cliente mediante un poder. Entonces, ahí viene la segunda parte de la demanda. ¿Quién debe realizar la demanda? Generalmente son los abogados, aunque por ejemplo en el caso de Colombia hay ciertas demandas que no necesitan abogado, pero hay que mirar qué tipo de acciones. Por ejemplo, las acciones constitucionales no necesitan abogado. La mayoría de las acciones civiles sí necesitan abogado. ¿No es cierto? Las acciones administrativas necesitan abogado, es lo que se denomina derecho de postulación. Entonces la demanda es el escrito presentado ante un juez, en la cual mediante un abogado generalmente, aunque ya dije que hay acciones que no necesitan abogado, se solicita algo. Entonces se narran unos hechos. Digo, señor abogado, figúrese que yo le presté 500.000 pesos a fulanito, o mi cliente le prestó 500, no se los ha prestado. Tengo este título o valor, se vencieron, tal. Entonces, mediante los artículos tales y pascuales del Código Civil, usted tiene que condenar a esa persona a pagar, obligar a mi cliente a que pague esta suma con los intereses, y hay una cláusula penal con estos perjuicios. Entonces, son las pretensiones. Esas pretensiones están basadas en unos hechos. O sea, hay que contarle al juez qué fue lo que pasó y unas normas. ¿Con base en qué normas? Y fuera eso las pruebas. Entonces hay que adjuntar las pruebas. ¿Cuáles son las? Entonces el título o valor, el contrato. Esas son las pruebas. Si usted quiere adjuntar testimonios o otros papeles que tengan que ver con el asunto. Entonces la demanda tiene la solicitud al juez, los hechos, las normas en las cuales está basada, las pretensiones. Y si se hace mediante un abogado, pues el poder mediante el cual la persona le otorgó esa facultad al abogado para presentar la demanda. Si no, pues no se necesita el poder. Por ejemplo, en las acciones constitucionales en Colombia no se requiere poder de abogado porque no tiene necesariamente derecho de postulación. Se puede presentar a un abogado, pero no necesariamente. Entonces, ¿entendieron cuál es el tema de la demanda? ¿Entendieron cuál es el tema de la demanda? Entonces, en videos posteriores voy a explicar qué pasa cuando uno presenta la demanda, qué ocurre. ¿No es cierto? ¿Qué ocurre con la demanda? Uno va y presenta la demanda, ¿no es cierto? Aunque después de la pandemia muchas de estas demandas ahora se pueden presentar virtualmente. Antes se tenían que presentar presencialmente en papel, ahora se pueden presentar virtualmente, por ejemplo en Colombia en su mayor medida.
aunque hay un debate en Colombia si volver a la virtualidad, si volver a la presencialidad, pero ahora en la mayoría de las veces las demandas se pueden presentar virtualmente, con esos requisitos, ¿no es cierto?, de forma escrita. La denuncia ya es que uno va a una oficina de la fiscalía y uno va y narra unos hechos en los cuales presuntamente se cometió un delito y es la fiscalía ya la que tiene que iniciar la investigación para iniciar un proceso penal. Entonces ya realmente las dos partes en el proceso penal sería el Estado y el acusado de la persona o el presunto implicado en el delito. Esas serían como las dos partes. Me dice, bueno, y la parte civil en el proceso penal, sí, claro, la víctima se puede constituir en parte civil dentro del proceso penal por los perjuicios civiles que se le causó. Pero realmente las dos partes en el proceso penal es el que está investigando, que es el Estado, y la persona acusada de haber cometido el delito. En cambio, en la parte civil está un demandante y un demandado, que generalmente son dos particulares en el mismo nivel, digamos, en el mismo nivel de poder, digamos. En cambio, por ejemplo, en las acciones administrativas es el particular el que está demandando al Estado. En las acciones constitucionales puede ser un particular que demande a otro particular que está en un estado, digamos, de superioridad. Por ejemplo, puede ser que esté demandando a su patrono o a una empresa por la cual trabajó, o puede ser que esté demandando al Estado, pero también puede que esté demandando a otra persona, pero que esté en un nivel, digamos, de superioridad, o sea, de poder, digamos, que puede ejercer una coacción, digamos, sobre la persona. Esa es la característica, por ejemplo, de las acciones constitucionales o de la acción de tutela, en este caso. Entonces, ¿entendieron lo que es una demanda? ¿Ya? La diferencia con la acción. La acción es la facultad que yo tengo para acudir ante la rama judicial a reclamar algo. Y eso se materializa mediante una demanda. Entonces, ya la demanda ya es el instrumento mediante el cual yo solicito que se me conceda un derecho o que se resuelva un litigio. Ya la materialización es la demanda, la demanda es la acción materializada. La acción es como ese derecho procesal que yo tengo en teoría para solicitar algo ante un juez, que se me conceda un derecho o que se resuelva un litigio. ¿Por qué digo para que se conceda un derecho? Por ejemplo, se puede solicitar ante un juez un divorcio, aunque la mayoría de los divorcios, por ejemplo, en Colombia se solicitan ya no ante un juez, sino ante un notario, generalmente, pero se podría solicitar ante un juez. La sucesión, uno podría tramitar una sucesión ante un juez, pero generalmente se hace ante notario, ¿no es cierto? Y en la mayoría de los países también existe la figura notarial de estos trámites, por ejemplo, de divorcio o de sucesiones, que se puede hacer notarial, pero se puede hacer ante un juez. Entonces ya no hay una contraparte, sino que se le está diciendo a un juez que me conceda a mí un derecho. Entonces, ¿entendieron la diferencia entre la acción y la demanda? ¿Entendieron la diferencia entre la denuncia y la demanda? La denuncia es la que se hace, la denuncia es la que se hace ante los organismos competentes para que investiguen un delito. Proceda la denuncia penal. La demanda ya es, por ejemplo, en las acciones civiles, en las acciones constitucionales, en las acciones administrativas. ¿Qué pasa con la demanda? Entonces uno dice, listo, uno presenta la demanda y listo, y el juez resuelve. No, entonces se inicia el proceso ya como tal, el proceso judicial. Entonces, la demanda es el instrumento que da inicio al proceso, es el primer acto en un proceso. O sea, un proceso se inicia mediante una demanda, sí. Entonces, ¿qué viene después de eso? Pues yo lo voy a explicar ya en videos posteriores. ¿Qué pasa cuando uno ya presenta la demanda? Entonces el juez dirá si acepta o no la demanda. Entonces se inicia el proceso. No es que uno radique la demanda y al otro día el juez resuelve el caso. No. La demanda da inicio al proceso judicial. La demanda es lo que da inicio al proceso judicial. Entonces se inicia un proceso reglado por la ley. No es que el juez haga lo que se da la gana y que uno presente la demanda como se le da la gana. La demanda tiene que tener unos requisitos legales. ¿Sí? No es que uno pueda pedir lo que quiera y lo que se le dé la gana y como quiera y ante el juez que quiera, no. La ley es la que dice cómo se presenta la demanda de manera, digamos, formal y también materialmente qué es lo que uno puede pedir. ¿Qué es lo que uno puede pedir? ¿Qué es lo que uno puede solicitarle al juez? Entonces ya la demanda es, digamos, esa materialización de la acción, pero reglada por la ley. ¿Sí? Porque uno dirá, entonces yo puedo pedirle al juez, pues sí, que me preste 500.000 pesos.
No, no porque el juez no tiene que resolver ese tipo de peticiones. Ya, si usted necesita 500, pues vayan de un banco o lo que sea. Pero el juez tiene que resolver peticiones que la ley le diga que tiene que resolver. Y a las personas le dice la ley cómo es que tiene que presentar esas peticiones que se llaman pretensiones. Esa parte de la demanda en la cual ya se le dice al juez, mire, condene a fulanito a que me pague lo que me debe, con los intereses, con la cláusula penal, con los perjuicios. Eso ya se llaman pretensiones. Eso es lo que se denominan pretensiones. Entonces la demanda tiene esa parte, la solicitud, si es con abogado, entonces el abogado dice que lo hacen con un poder, los hechos, las normas en las cuales está basado, las pruebas, las pretensiones. Y lo que se le adjunta a la demanda pues ya son las pruebas, el contrato, el título o valor mediante el cual yo soporto lo que yo le estoy contando al juez. O sea, no es solo decirle al juez, es que señor me debe 500 pesos. Y con base en que, no, pues ahí, no, uno tiene que adjuntar unas pruebas. Y la ley dice qué pruebas tiene que adjuntar de acuerdo con las pretensiones que usted le esté haciendo al juez. Y esa demanda tiene que llenar unos requisitos tanto de índole formal, ¿sí? Cómo se presenta materialmente la demanda, y el contenido. ¿Qué debe tener la demanda en su contenido? En los códigos de procedimiento de acuerdo con la acción respectiva. Si es una acción constitucional, si es una acción civil, si es una acción laboral, ¿sí? O si es una denuncia penal, ¿sí? Aunque la denuncia penal generalmente se hace, por ejemplo, en caso colombiano, ante una fiscalía. Entonces la persona va ante la fiscalía y narra los hechos, y no hay una formalidad, digamos, demasiado amplia, no se requiere abogado, y entonces ya ante la denuncia de los hechos ya la fiscalía está obligada a investigar los hechos, y si hay indicios graves y quién fue el delincuente y si hay pruebas, la fiscalía tiene la obligación de acusar ante un juez. Eso ya es un proceso penal, eso ya es otra cosa. Bueno, espero les haya quedado claro lo que es una demanda, más o menos en la definición. Este es el primer video de la 9ª temporada. Ahí abajo encuentran cómo pueden tener acceso a las otras temporadas del curso de conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, que pasen un feliz día, chao. Y escríbanme. y déjenme sus comentarios. Si de pronto a mí se me olvidó algo o algo no quedó claro, entonces me dicen, miren, no me quedó claro eso. Bueno, que tengan un feliz día. Un abrazo, bendiciones, chao.